Esto represión. Esto El próximo viernes 2 de marzo se estrena en la Sala Gonzalo de Berceo Reos, un documental en el que se narran las consecuencias de la manifestación del 14 de noviembre de 2012 en Logroño. La cinta se estrena un mes antes de que comience el juicio contra los 3 encausados del 14N, Pablo, Jorge e Iñaki, que empezarán a ser juzgados el 9 de abril. La Fiscalía pide para estos 3 acusados 13 años de cárcel. La defensa asegura que son inocentes y que todo se trata de un montaje. Hoy está en nuestros estudios Jairo Morga, miembro del colectivo Anaconda, que ha realizado este documental. Saludos, Jairo. Hola, ¿qué tal? Más de 5 años después de la manifestación del 14N a la que nos referíamos, de los incidentes que hubo y de que 3 personas fueran encausadas, aún hay gente que quizá no sabe a qué nos referimos. Vamos a contárselo a la audiencia. La del 14 de noviembre de 2012 fue la segunda huelga que hubo en 2012, ya con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno de España. La primera fue en marzo, el 29 creo recordar, y la segunda fue el 14 de noviembre. En esta huelga hubo mucha presencia policial, lo que no solía ser habitual, que vigiló los piquetes en los polígonos por las noches. Tanto es así que los piquetes, en lugar de quedarse toda la noche informando a los trabajadores de que deberían hacer huelga, de las ventajas de hacer huelga, etcétera, muchos decidieron volverse a casa porque veían que no podían desarrollar la labor habitual. A la mañana siguiente hubo una manifestación de estudiantes bastante concurrida, que hicieron muchas bromas, muchas canciones, estuvo muy bien. Y lo mismo, ahí la policía escoltaba las manifestaciones, una cosa inusual, ¿no? No digo vigilar, sino escoltarla. Y, pues por ejemplo, se ponían delante de los centros comerciales, donde siempre suelen haber algún tumulto, pues ahí estaban también como impidiendo la acción de los piquetes. Luego hubo algo de tensión en una concentración que hubo en la Fuente de Murrieta, y ahí no pasó más durante la mañana. Por la tarde hubo una manifestación multitudinaria. Es así, en las últimas huelgas generales tiene mucho éxito la manifestación por la tarde, pero los trabajadores no secundan tanto la huelga como, por ejemplo, la famosa huelga general del 88 que paró el país, en mi opinión, porque los derechos de los trabajadores pues están bastante conculcados y lo que hay es mucho miedo, ¿no? Entonces solo profesiones como los funcionarios o así, que pueden tener cierta estabilidad y cierta garantía de que no van a tener represalias, la hacen. Pero la manifestación fue multitudinaria. Acabó la manifestación y suele ser habitual que un grupo de CNT, en lugar de dar los discursos de la Concha de Espolón que hacen comisiones UGT y uso, se ponen detrás justo a 10 metros de la Concha del Espolón y ahí hacen sus discursos. Entonces ahí parece ser que hubo algún globo de pintura y lo que no sucedía en Logroño, al menos que yo tenga constancia, desde el año 87, cuando fue la última vez que la Policía Nacional, los antidisturbios, las fuerzas de orden público, como se diga, utilizaron los elementos disuasorios de fuerza para reprimir manifestación. Creo que la última que yo tengo constancia fue en la Grajera en el año 87. Digo, más que un forcejeo, ¿no? Una actuación fuerte de las fuerzas antidisturbios. Ahí de hecho hubo heridos y tal. Bueno, pues desde el 87 hasta el 2012, que yo no tengo constancia de que hubiera habido este tipo de actuación policial. Bueno, pues se produjo una actuación policial muy fuerte y sobre todo sorprendente, porque nadie se esperaba que hubiera pasado eso. Entonces, claro, pues hay muchas imágenes de aquella noche, porque pues ya había costumbre de grabar las cosas en vídeo por los móviles, y entonces pues se ve que la gente está totalmente asombrada y que hay gente mayor que se le rompe el móvil. Bueno, esto fue lo que ocurrió. Esa noche se detuvo a una persona. Hubo una concentración de pues muchos minutos, casi una hora, para que esta persona se soltara. No se soltó, se la llevaron detenida. Y a los días detuvieron a otras 2 personas. Estos 3 son, digamos, el ejemplo que ponemos de la represión en el documental, pero hay también muchas personas que fueron multadas por asistir a la manifestación, y en un juicio administrativo donde la policía tiene presunción de veracidad, se les ha multado con multas de 3.000 euros por, según la sentencia, pues lanzar objetos a la Policía Nacional. Además, una plataforma que se ha creado
apoyo a los ciudadanos pendientes de juicio, ha evaluado en más de 60.000 euros las multas que se ha puesto a diferentes ciudadanos desde que Alberto Bretón es delegado del gobierno en La Rioja, creo, desde 2011. De todo esto, este es el contexto en el que se desarrolla la historia. Por alusiones, hablabas de la plataforma Stop Represión. El 14N tuvo una consecuencia negativa, lo comentabas, no solo para estos 3 encausados, también para todos los multados en esa etapa. Hablabas de más de 60.000 euros en multas y sanciones, pero significó también la creación de la plataforma Stop Represión. ¿Vamos dando pasos atrás en el derecho a manifestarse? ¿Se está propiciando que se criminalice la protesta vía ley de seguridad ciudadana? ¿Casos como este del 14N que pueden interpretarse como un escarmiento ejemplar, en tu opinión? Efectivamente. De hecho, varios de los que intervienen en el documental afirman que esta estrategia de encausar a personas, pedirles pena de cárcel absolutamente desorbitadas, donde no hubo nada grave que sucediera aquella noche, es una estrategia para frenar las protestas sociales que en España aumentaron mucho después de la crisis de 2008 y que tuvieron su colofón en el 15M de 2011, ¿no? Entonces, esta estrategia represiva hace, como digo en el documental, que los movimientos sociales y la gente más involucrada en la pelea en la calle tengan que dedicarse más a defenderse de las sanciones y de las multas o apoyar a estos 3 chavales que quieren meter en la cárcel que a la propia protesta. Por lo tanto, y además, pues también dice, por ejemplo, uno de los multados por asistir a esta manifestación, dice que desde que le han multado, pues que ya que intenta no ir a manifestaciones porque sabe que se han quedado con su cara y que puede volver a hacerlo, ¿no? Hablamos del derecho a manifestarse, pero también habría que hablar de la libertad de expresión. Esta misma semana tenemos varios casos. El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 3 años y medio al rapero mallorquín Valtònyc. En la Feria de Arte Arco se ha pedido la retirada de unos retratos de Santiago Sierra, que consideraba presos políticos a Junqueras y a los conocidos como los Jordis. Y también, recordando, recientemente un joven de Jaén fue condenado por poner su cara a un Cristo en un fotomontaje. ¿España está involucionando, se está convirtiendo nuestro Estado en un país que censura la libertad de expresión? Claramente, desde la creación de la ley Mordaza por el actual gobierno hay un ambiente de represión que yo no he conocido en la democracia. Se está involucionando en muchas cosas en este país, en derechos sociales, en el estado del bienestar, en las condiciones de vida de las personas, con toda esta cantidad de gente que está en exclusión o al límite o en pobreza y que parece que no existen porque no los vemos todos los días en el telediario, ¿no? Pero en el ámbito de la expresión lo mismo. Hay mucho miedo a la hora de publicar cosas y, en mi opinión, se están confundiendo mucho las cosas. El auge de las redes sociales tiene como cosa buena que todo el mundo está más cerca de todo el mundo puede comunicarse, pero también es cierto que existe un descontrol y un anonimato que fomenta en ocasiones pues delitos. Una cosa es delitos claros y otra cosa es esta caza de brujas que están haciendo desde ciertos poderes fácticos del Estado, porque la imagen que se está dando del país es de un país absolutamente censor. Evidentemente hay que regular delitos, pero no todo son delitos de odio y no todo es perseguible judicialmente. Yo creo que se está mezclando mucho las cosas y se está confundiendo, por ejemplo, el arte, unas cosas artísticas, el arte provocativo, el humor satírico. Hay muchísimas cosas que durante 40 años no han dado ningún problema. Yo tengo discos de la Polla Records del año 82 que hoy serían prohibidos y sus autores detenidos. Y no es un grupo violento la Polla Records, ¿no? Entonces, yo creo que se está involucionando claramente en todos estos aspectos que hemos comentado. Sabemos lo que sucedió también en la revista El Jueves, con prácticamente todos los dibujantes abandonándola. Esto es a lo que me refería con lo del humor satírico, ¿no? Que se está persiguiendo. Entonces, yo creo que hay gente que no tiene ningún sentido del humor y que ha conseguido que instancias judiciales le sigan la corriente censora. En cambio, hay otras muchas cosas que no se persiguen con tanta celeridad. Y ejemplos hay varios de cómo otro tipo de agresiones, otro tipo de delitos de odio no se persiguen con la misma saña. Bien, vamos al documental. Se titula Reos. ¿Por qué habéis escogido este nombre? Quien acuda al estreno el próximo 2 de marzo a las 7 de la tarde en la Sala Gonzalo de Berceo, como has dicho en la introducción, verán que la primera imagen
es uno de los acusados escribiendo reos en la pizarra y la segunda es una definición de la palabra reos. Una de las acepciones de la Real Academia Española de la palabra reos es el acusado o pendiente de juicio. Evidentemente, coloquialmente se pueden utilizar más significados, pero es al que nosotros nos referimos. Empezamos a rodar el documental en 2013. Han pasado más de 5 años y todavía no se ha celebrado el juicio. Entonces, eso también es represión. El hecho de que 3 personas estén pendientes de si entran o no en la cárcel durante tanto tiempo hace que no puedan planificar su vida, ¿no? Hace que estén pendientes toda su vida de esto, ¿no? Toda su vida seguramente girará en torno a este caso. Entonces, es un asunto suficientemente grave y yo creo que el título reos quiere resumir toda esta situación. ¿La Fiscalía ha ido cambiando su petición de penas a lo largo de este proceso? Sí, de hecho, no me la sé de memoria, pero al que iba de portavoz de la CNT durante la jornada de huelga, le llegaron a pedir 9 años por inducción a la violencia y más cosas. Cuando ha podido demostrar con la ficha del trabajo que cuando sucedieron los hechos hacía 50 minutos que ya no estaba en Logroño, que estaba camino de San Adrián, donde por aquel entonces trabajaba, la Fiscalía ha bajado la petición a 2 años. Es así, ¿no? Entonces, con los otros 2 acusados... Hablamos de Jorge Merino. Con los otros acusados lo mismo. Han subido las penas, han bajado las penas y al final se han quedado en estos 13 años en total entre los 3 que has comentado antes. ¿Quién aparece en la cinta? ¿Y sale alguien de la policía o de la delegación del gobierno? ¿Habéis intentado que la otra parte, por así decirlo, hable? Afirmativo. Hemos intentado que haya pluralidad de opiniones, pero no ha sido posible, más allá de que el delegado del gobierno sí que sale en la cinta, pero porque apareció en el telediario de Televisión Española al día siguiente dando su versión de los hechos. En cambio, hemos invitado a Fiscalía, hemos invitado a un representante de los policías, del sindicato de policías, hemos invitado al delegado del gobierno directamente y al responsable de las fuerzas policiales que estaban aquella noche en la calle Vara de Rey de Logroño. Ninguno de ellos ha aceptado nuestra invitación. El fiscal contestó que su declaración es el escrito de acusación. Los demás o se han excusado o no han querido participar. Habrá que ver el resultado del juicio, pero con la cinta, ¿estás satisfecho con el resultado? El objetivo fundamental no es hablar del caso en sí, ni dar otro apoyo a estos 3 chavales que pueden acabar en la cárcel. No solo es eso, también, pero no solo es eso. El objetivo es explicar la represión de los movimientos sociales, cómo el Estado frena el auge de las protestas ante las medidas de recortes, etcétera, que ha habido en este país, con varias herramientas. Una de ellas es la más grave, que es la acusación de cárcel, la petición de pena de cárcel. Pero además están las multas, además están otro tipo de estrategias que también pues inciden en que el movimiento ciudadano de protesta frene. Ese es el gordo del documental, ¿no? Y por cierto, ¿qué crees que va a pasar en el juicio? Yo confío en que nadie vaya a la cárcel después de los hechos que sucedieron el 14 de noviembre de 2012. Espero y deseo. Lamentablemente estamos viendo lo que está pasando con los raperos y con otras personas en este país que están entrando a la cárcel. Entonces, hay miedo, hay temor, pero espero que no, porque las imágenes que recogen lo que pasó aquella noche exculpan a los acusados. Y la propia policía que grabó vídeos aquella noche, que hay imágenes de policías grabando y reconocieron que habían grabado imágenes, no las aportan como prueba. Esto es un juicio que pide cárcel, esto ya no es un juicio administrativo, esto es un juicio penal. Y aquí ya no vale la palabra de la policía contra la palabra de un ciudadano, no vale más. No tienen presunción de veracidad como sí que hay en derecho administrativo, en un juicio administrativo. Entonces, las pruebas hay que presentarlas. Y las pruebas, mejor prueba que un vídeo grabado por la propia policía, no la podría haber nunca. Y esas pruebas, la policía dice que, dado que no eran interesantes, las destruyeron. Más que eso, entonces yo en ese tipo de cosas confío, en los vídeos y en las pruebas que presentan las defensas de los acusados y en mi opinión, falta de pruebas que presenta la policía.
Bien, pues seguiremos con atención este asunto. Jairo Morga, portavoz del colectivo Anaconda, que ha elaborado este documental Reos. Muchas gracias por haber estado hoy aquí. A Radio Nacional por la entrevista. A Radio Nacional por la entrevista. A Radio Nacional.